Bueno, de hecho yo vengo nada más como apoyar a Marianita porque me estaba en presencia, como apoyar nada más su actividad. Buenos días, nos encontramos en el taller Mujeres Cuidadoras, Familiares Activistas entre la Supervivencia y la Resistencia, en donde nos acompaña la ponente, la licenciada en Psicología, Mariana Hernández Noriega, psicóloga clínica con especialidad en atención a grupos vulnerables, género y discapacidad, fundadora y titular de la única organización de la sociedad civil que brinda atención a personas cuidadoras familiares, de infancias y adultos mayores con discapacidad y enfermedades crónicas, dependientes que requieren cuidado médico especializado y asistencia 24/7. Con 20 años de experiencia en el área de la salud y 10 como madre cuidadora de su hijo con parálisis cerebral, brinda atención médica, psicológica y legal a cuidadoras como sostén de vida de ellas y sus receptores de cuidado. La incidencia política en la legislación del trabajo de cuidados y la protección social a las cuidadoras ha sido eje central de su trabajo en los últimos años, así como la coordinación de una red de enseñanza académica con la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para el alumnado en el área de la salud pública. Ha sido condecorada con los premios Calidad Humana Potosina del año 2023 y Derechos Humanos en 2024. De igual manera nos acompaña la maestra Mónica Meave Vega. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues de antemano, a nombre de personal y de mi organización Cuidadoras Potosinas en el estado de San Luis Potosí, queremos agradecer a esta edición de estas jornadas del 25, porque es muy importante visibilizar un tema siempre invisible, pero que ha sostenido la vida de todo ser humano y también mayormente de quienes están en situación de enfermedad crónica y discapacidad. El día de hoy, para nuestros compañeros que nos escuchan por las redes sociales, nuestros compañeros académicos, alumnado y público en general, me va a hacer partícipe de esta importante presentación la maestra Mónica Meave, que está presente de manera presencial ahí en la biblioteca y yo en redes para coordinar esta actividad. Ella es docente de profesión y también madre cuidadora de su hijo con discapacidad. Entonces, Moni, muchas gracias y bueno, vamos a iniciar con este importante tema, con esta importante presentación que se titula así, Mujeres Cuidadoras Familiares, Activistas, entre la supervivencia diaria por ser cuidadoras ante nuestros desafíos y actividades de jornada de 24/7 y la resistencia como activistas para poder continuar luchando por el derecho al cuidado digno de nosotras, de quienes cuidamos a nuestros familiares. Entonces, ¿podríamos iniciar con la presentación, por favor? Mientras iniciamos con la presentación, pues bueno, les cuento, la organización Cuidadoras Potosinas continúa siendo la única asociación o fundación o organización que atiende a todas las personas familiares cuidadoras. Inicialmente éramos puras madres cuidadoras de hijos de diferentes discapacidades, después se nos unen las hijas cuidadoras de sus padres adultos mayores en situación de dependencias. También tenemos algunos otros lazos sanguíneos que son hermanas cuidadoras, suegras cuidadoras, tías, primas, parejas, pero en mayoría seguimos siendo madres e hijas cuidadoras, tanto de infancias como adultos mayores. Entonces, esta presentación por eso es muy importante y pues bueno, vamos a empezar con la presentación. Si me hacen favor de pasarla. Aquí estamos en espera. Como todos sabemos, el cuidado es una actividad que nos atraviesa
Es una actividad que por muchos años se ha feminizado y que por cuestión de historia, de religión, de cuestión cultural, siempre hemos tenido que cuidar las mujeres con esa idiosincrasia del amor y de la romantización del trabajo de cuidados. En esta presentación, bueno, vamos a ver por qué iniciar las bases de por qué es tan importante dejar de romantizar y cómo muchas cuidadoras en el camino de la propia resistencia de vida empezamos a luchar por un debate social para que podamos incidir en políticas públicas para poder crear condiciones dignas desde las leyes, ya que si no existimos en las leyes como población vulnerable, es como si no existiéramos en el sentido de los derechos que necesitamos para poder llevar una vida digna y menos precaria. Ahorita esta presentación no tarda. Les pido que nos den unos minutos por algunas cuestiones técnicas que son sencillas, pero que de volada se resuelven. A todas las compañeras que nos ven en redes, es muy importante darnos cuenta de que esto lo vivimos todas las personas, mucho más las mujeres. De ahí su importancia. Ustedes me indican cuando ya esté. Mientras me gustaría que la maestra Mónica les diera alguna explicación de por qué es importante visibilizar el tema del trabajo de cuidados. Ya le estoy reenviando el archivo.
Listo, pues bueno, como les comentaba, es muy importante redefinir lo que es el trabajo de cuidados. Les voy a pedir mucha atención para iniciar, pues haciendo esta gran reflexión de lo que hacemos y las actividades que hacemos, las actividades, las cuidadoras familiares de nuestras personas vulnerables y cómo nos vamos involucrando en el activismo. Este es el tema, mujeres cuidadoras familiares activistas, como les platicaba al inicio, entre la supervivencia diaria de nuestra cotidianidad como cuidadoras en el hogar y fuera del hogar y la resistencia al volvernos activistas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos tres conceptos claves muy importantes que, como ya decíamos, son parte de este proceso de romantizar el trabajo de cuidados. Los definimos en conceptos claves. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya todos sabemos que los cuidados son las actividades que realizamos históricamente las mujeres con amor para gozar o ejercer el derecho al cuidado que constituyen relaciones de poder en el ámbito familiar. Esto nos referimos a que la persona que cuida a otra, sobre todo si la persona receptora del cuidado, o comúnmente llamado paciente, tiene una condición crítica de salud, quien lleva el control es la cuidadora. A eso nos referimos con el poder, no en un término peyorativo ni de autoridad, sino que llevas el control porque la persona que recibe el cuidado no está en las condiciones para poder valerse por sí mismo. También el trabajo de cuidado. El cuidado es un derecho universal que debe ser reconocido como un sostén que mantiene la vida de las personas y de la propia persona y debería tener el mismo peso que los derechos universales de cualquier ser humano, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación. Y pues bueno, el trabajo de cuidado entonces son todas estas actividades que realizamos las personas para producir bienes o servicios para consumo personal de autocuidado o de terceros si es para atender a otra persona que no puede valerse por sí misma.
Se ha romantizado, por eso esos corazones. Continuamos. ¿Qué son los cuidados? Bueno, ya lo dijimos, son actividades, procesos, incluso son vínculos emocionales que generan y sostienen diariamente el bienestar físico y emocional de todas las personas, incluso de la vida no humana. Hablamos de los animales y las plantas, el reino vegetal, y del entorno donde vivimos, que es el espacio físico que ocupamos en la tierra, el aire, el medio ambiente, el agua y todos los elementos no vivos, incluidos también los elementos materiales, ya que también cuidamos objetos, cuidamos pertenencias. Entonces, por eso el cuidado es la actividad prioritaria que sostiene y que nos mantiene realizando actividades y vivos. Los objetos se cuidan porque son bienes tangibles que usamos y que necesitamos en nuestra vida diaria. También se cuidan, pero claro que el valor es muy diferente al de cuidar a nuestro ser vivo y que está en condición vulnerable. Pues bueno, ya lo dijimos, son estas acciones y emociones, las recibimos diariamente y cubren las necesidades básicas vitales de cualquier ser humano, respiración, alimentación, y también permiten regenerar el bienestar físico y emocional de las personas y preservar su supervivencia. Estamos hablando de que si no realizáramos los cuidados, las cuidadoras, la otra persona no podría sobrevivir. Buscamos no solo la supervivencia, también buscamos que se tenga calidad de vida dentro de los procesos de enfermedad. Y pues bueno, las actividades domésticas también forman parte del cuidado, ya lo sabemos, la limpieza, el suministro de alimentos, la administración y el mantenimiento del hogar en general, los gastos, los insumos, todo lo que se requiere a diario en las casas para que puedan funcionar en el ámbito de brindar el cuidado doméstico para que la persona esté alimentada y con higiene y tenga todo para poder ella ser productiva y salir. En el caso de las mamás, pues gracias al trabajo de cuidados en la casa, las parejas, los hijos pueden salir y tener una vida productiva, cotidiana y obviamente que les permite a ellos autorrealizarse en todo sentido, a nivel profesional, a nivel educativo y a nivel humano. Continuamos. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo nos da finalmente esta definición después de tanto debate de por qué el cuidado es un trabajo y en qué grado cuidar, depende qué cuides y a quién cuides y con qué necesidad o intensidad cuidas, es importante. Al final, la OIT nos menciona esta presentación, esta definición textual. Las tareas domésticas y de cuidado son la limpieza, la cocina, incluye ahí el ayudante de cocina, hablamos de trabajo en casa, el lavado de la ropa, el planchado incluso, porque sin ropa tampoco podríamos ser funcionales, así como las tareas de cuidado de niñas, niños y adolescentes en condición sana, personas adultas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad u otras personas dependientes del hogar, incluidas nuestras mascotas. Continuamos. Bueno, pues si hablamos de cómo se define el cuidado en clasificación, se brinda en cuidados simples o cotidianos, en cuidados intensos y extensos y en cuidado más especializado a mediano o a largo plazo en el caso de enfermedades crónico-degenerativas o adultos mayores con muchas patologías. Por ejemplo, aquí entran todas las discapacidades severas, entran las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, como enfermedades de cáncer, de oncología, como todo el tipo de espectros que requieren atención de largo o quizá mediano plazo. En mediano podrían entrar cuidados intermedios, como cuando, por ejemplo, una persona tiene un accidente y por un tiempo necesita que la cuiden, pero después, gracias a Dios, regresa a su cotidianidad y vuelve a recuperar su salud. Esos también son cuidados, quizá temporales y a corto plazo, pero siguen siendo cuidados. Continuamos. Bueno, en cuanto a la actividad relacional, que es la otra clasificación, se quedan en directos, indirectos y de gestión mental y emocional. ¿A qué nos referimos? Esta clasificación va en relación, la relación humana emocional que tiene la persona que recibe el cuidado y la persona cuidadora que lo brinda. ¿Por qué? Porque hay una relación directa. Por ejemplo, el cuidado directo es alimentar. Directamente yo
como madre cuidadora, le doy de comer a mi hijo en la boca, le llevo una cuchara con alimento, ya que él, por su condición, en mi caso particular, parálisis cerebral, no puede por sí solo alimentarse. Le podría yo poner el plato de comida, pero él no puede alimentarse porque su condición de severa discapacidad no le permite. Entonces ahí yo ejerzo un cuidado directo, lo alimento de mi mano a su boca. Es todo ese cuidado donde hay una interacción humana, personal, especial, porque incluso ahí algunas personas cuidan con más cuidado y también eso lo recibe la persona y genera una empatía, una cuestión emocional. El indirecto es, regresando al tema de alimentos, como mencionó la comida, todas las actividades que se hicieron antes para que esa comida estuviera lista. La gestión del hogar, el pago de los servicios, la realización, preparación de los alimentos, el llenado de la despensa, incluso el pago económico de los servicios, de los ingredientes, todo eso ya es indirecto. No se ve, pero si no se hace, no podemos tener el cuidado directo. Si no se prepara la comida, ¿cómo la voy a poder tener para dársela y ejercer el cuidado directo? Y de gestión emocional y mental, pues es todo ese trabajo cognitivo, mental y de planeación que hacemos las personas desde el momento en que estamos planeando y pensando qué actividades vamos a hacer, cómo las vamos a organizar, cómo vamos a dividir nuestro tiempo. Incluso las mamás somos muy de, yo hay que llevar al niño al doctor, también tengo que ir a la junta de la escuela, también hay que ir a la casa a regresar a hacer la comida, también tengo esta actividad personal laboral. Todo eso es gestión y es mental, porque está acá y para eso también implica tener una adecuada salud mental. Continuamos. Bueno, la economía feminista nos dice eso, que hay dos tipos de trabajo, el que realizamos fuera de la casa remunerado, quienes cuidan porque son contratadas para cuidar, en el caso de algunas enfermeras, trabajadoras sociales, personal de salud, que trabaja cuidando a otras personas no familiares, recibe un pago. Esa es la economía feminista que nos menciona el trabajo de cuidados remunerado. Y el no remunerado es el de nosotras, las cuidadoras familiares. Aquí yo siempre genero y menciono este último artículo del Código Penal Federal, que es muy importante, porque nos habla de que en el artículo 335, a fecha actual sin modificación, sigue generando una sanción por abandono o omisión al no ejercer el cuidado. Estamos hablando de que, por decir, una mamá puede ser denunciada por dejar a sus hijos solos cuando quizá esa madre salió a trabajar y no tiene redes de apoyo para el cuidado, que es muy común en las madres jefas de familia solas. Aquí empezamos a observar por qué la demanda del activismo de exigir el reconocimiento del trabajo de cuidados, por qué demandar la atención hacia la política pública, hacia los tomadores de decisiones de reformar y reconocer el trabajo de cuidados, porque actualmente en México y muchos países del mundo y Latinoamérica se sanciona si no se hace el cuidado. Puedes incluso ir a nivel penal a prisión hasta por 7, 8 años, pero en cambio la ley no nos protege, no nos reconoce y el Estado no nos ha generado, incluso ni el Estado ni la sociedad, condiciones para poder cuidar y tener una vida digna, y en consecuencia la van a tener quienes cuidamos, porque son los derechos de quien cuida y de quien requiere cuidado. Y en el caso de las cuidadoras, hay casos de cuidadoras que no solo cuidan a una persona, que cuidan hasta 3 o 4. Una sola persona cuidadora cuidando a más personas. Es un trabajo excesivamente intenso que se llega a triplicar. Y si aparte esa cuidadora tiene un trabajo fuera de casa, imagínense las largas jornadas y toda la demanda y la sobrecarga que va a tener esa persona. Entonces, es para reflexionarlo, es para trabajar en incidencia en este tema y también tratar de ver qué podemos hacer en el activismo para poder también, pues, ya que no aumenten las sanciones, que aumente el reconocimiento y la protección. Seguimos. Bueno, pues ya dijimos que es trabajo no remunerado. Aquí una pequeñita en condición de dependencia, pues lo dice en su cartel: mi mamita cuida de mí. ¿Quién cuida a mi mamá si ella se enferma? La pregunta que a la fecha no tiene respuesta, o la única respuesta que damos las cuidadoras familiares, es decir, nadie nos cuida a las cuidadoras, nadie nos cuida, incluso ni nuestras propias familias en la mayoría de los casos, mucho menos el Estado o una sociedad nos ha demostrado cuidarnos y entender que somos seres humanos
que también le estamos generando al mercado aparte de cuidar, porque hacemos el trabajo que harían muchas personas dentro de la casa. Continuamos. Aquí es muy importante entender todos estos procesos como parte de la vida. Y el trabajo doméstico, por ejemplo, que es la diapo que sigue, pues nos habla de esa compleja demanda. Continuamos con la siguiente. Bueno, la importancia de los cuidados. ¿Por qué son importantes? En esta foto vemos una compañera cuidadora, madre de 3 hijos, una hija sana y 2 gemelos de edad intermedia con discapacidad severa, de una enfermedad rara llamada síndrome de Rett, además de todas las complicaciones y comorbilidades. Esa foto la genera su hija un día ya de madrugada que ella llegó de su trabajo fuera de casa y aparte llegó, como siempre, a cuidar a sus hijos y a atender lo doméstico. Y en una madrugada estaba tan agotada que su hija mayor le toma esta foto, ya que ella no puede y no quiere dejar de hacer un lavado de platos antes de irse a acostar un poquito de tiempo, que es muy poco lo que podemos tener de calidad de sueño. Aquí vemos esa sobrecarga y esa necesidad urgente y por qué el activismo nos lleva en esa desesperación de la intensidad que tenemos de sobrecarga a exigir reconocimiento y a que visibilizar sobre todo lo que vivimos día a día. Nuestros objetivos aquí son proteger, mantener y recuperar la capacidad de la cuidadora para que ella y quien cuida tengan una vida digna y una calidad de vida. No podemos cambiar las condiciones de las enfermedades, de las discapacidades, pero sí podemos cambiar la situación cada quien de manera personal por cómo vive el trabajo de cuidados, también autorreconociéndose, igual seguirle demandando al Estado la necesidad del reconocimiento a nivel político. Seguimos. Bueno, en esta foto está otra mamá que está agotada, está en un baño, está bañándose, está incluso recargada sobre un muro y con una cortina abierta. ¿Por qué? Porque muchas mujeres cuidadoras, incluso en los espacios más íntimos de su autocuidado, tienen que seguir cuidando. Bañándose, siguen cuidando. Hay cuidadoras que quitan puertas de sus baños, de sus casas, que adecuan todo porque aún haciendo actividades que deberían de ser privadas como el baño, tienen que hacerlas públicas dentro de sus casas porque siguen vigilando a quien cuidan. Por decir, yo me estoy bañando y desde mi baño bañándome, observo a mi hijo, dejo la puerta abierta para poderlo observar porque no hay nadie que lo cuide mientras yo me meto a bañar. Eso es inhumano y obviamente también se va enrolando en esa dinámica. El switch nos representa la batería baja, es un simbolismo de decir, no tengo energía, estoy agotada porque soy cuidadora 24/7. ¿Seguimos? Bueno, ya dijimos, ¿quiénes requerimos cuidados? Pues aquí estamos, todos los grupos vulnerables. Todos los seres humanos los requerimos, pero mayormente las infancias sanas y con discapacidad, adultos mayores, enfermos convalecientes de enfermedades, cirugías, cuestiones quirúrgicas, enfermedades crónicas degenerativas, personas con discapacidad en condición de dependencia. Aquí sí quiero enfatizar que no toda la especie de las personas con discapacidad necesitan que les cuiden, pero desgraciadamente la mayoría de ellas sí requieren una cuidadora en diferente intensidad. Algunas personas con discapacidad logran ser independientes a base de mucho esfuerzo, educación y resiliencia, pero desgraciadamente la mayoría requieren cuidadoras. Y bueno, también las personas en situación social que requieren acompañamiento al ser víctimas de violencia, como el caso de las mujeres. Aquí recuerdo a las madres, a las hijas que quedan en cuestión de orfandad por feminicidio, porque es un acto de violencia que genera que queden otras personas en estado de orfandad. Por ejemplo, en el caso de las cuidadoras en México ya tuvimos el primer feminicidio por razones de discriminación hacia una compañera cuidadora en Jalisco, que fue quemada viva en la vía pública por un vecino que no toleraba las crisis y los gritos de su hijo con autismo. Y esa situación de Luz Raquel Padilla la podemos vivir las cuidadoras en cualquier momento, porque se vuelven feminicidios por crímenes
por ser mujer, por ser cuidadora y por tu situación. Entonces, es gravísimo que estemos llegando a este extremo también de la omisión y la indolencia de la sociedad. Bueno, las catástrofes naturales y crisis humanitarias, como lo fue el COVID, como lo sería un terremoto, un huracán, también generan que las personas necesiten que las cuiden en etapas delicadas de su vida. Ayer en nuestro conversatorio recordábamos también a nuestras compañeras migrantes, compañeras indígenas, que aún viviendo procesos siguen cuidando a sus hijos, y llevan con ellos sus hijos y el trabajo de cuidado a donde vayan. Si tienen que salir de su casa, siguen cuidando afuera de su casa. Si tienen que trabajar, o los dejan o se los llevan con ellas. Todo eso pues se da por la falta de corresponsabilidad social. ¿Seguimos? Bueno, las cifras, pues les cuento que el INEGI no había contabilizado quiénes cuidamos, siempre había contabilizado a quienes cuidamos, que son los grupos que ya mencioné, al hacer los censos de estadística cotidianos, pero nunca mencionaba quién cuida a esos adultos mayores, quién cuida a esas infancias, quién cuida a esas personas enfermas en casa. Es hasta el año 2019-2020 que a raíz de la pandemia en todo el mundo y en México, pues obviamente el INEGI como institución voltea a ver y genera una encuesta sobre el uso del tiempo libre de las mujeres. Ese fue el nombre que se le dio. Realmente no hay tiempo libre para una mujer que tiene la responsabilidad del cuidado, es también algo que se pelea, pero se refería el nombre a lo que hace la mujer adentro de la casa al tener que, aparte de cuidar y hacer tareas domésticas, volverse maestra, porque no había escuelas y la situación de la confinación, del confinamiento en las casas para todas las familias fue algo que agravó mucho y que nos vino a sobrecargar y a traer más trabajo dentro de la casa del que ya teníamos. Ahí se evidenció quiénes cuidamos, cuántas horas cuidamos las mujeres, que somos muchísimas horas más de lo que cuida un hombre. Obviamente aquí mencionó que las mujeres estamos cuidando 62 horas a la semana, mucho más que los hombres, y que bueno, sí, la brecha de género, pues obviamente es mucho mayor en habitantes y en mujeres de lenguas indígenas. Mencionó ahí los estados que tienen mayor rezago por la condición de mayor población de compañeras indígenas, que son los estados de Zacatecas, de Guerrero, de Oaxaca, Sinaloa e incluso Veracruz. San Luis Potosí se situó posterior a ellos, con los grupos sobre todo de la zona huasteca y del altiplano. Continuamos. Aquí es una gráfica proporcional en porcentajes, lo mismo. ¿Cuánto tiempo trabajamos las mujeres y los hombres adentro y afuera de la casa? Pues ahí está, los hombres adentro solo trabajan 29%, afuera 71%, permanecen más afuera. Las mujeres al revés, permanecemos más tiempo adentro de la casa, a pesar de incorporarnos ya desde hace décadas al trabajo afuera de la casa. Pero no es por no querer o poder trabajar, más bien no es por no querer, es por no poder, por estar con la responsabilidad del cuidado doméstico y de cuidados. Seguimos. Bueno, aquí hay otra estadística parecida. Aquí, bueno, es importante mencionar que aquí nos menciona el 23.5 del Producto Interno Bruto, lo que generamos a nivel económico. Este punto siempre nos debaten que por qué estamos generándole al Estado económicamente, porque estamos haciendo el trabajo que hacen muchos profesionistas dentro de la casa y porque gracias al cuidado de la casa y doméstico, el resto de la familia puede salir a trabajar y ser productiva. Entonces, estamos generándole al Producto Interno Bruto un porcentaje incluso mayor de otras ramas como la automotriz, como otras actividades comercialmente hablando en cuanto a economía para el país. Seguimos. Bueno, en total aquí está una imagen, la cultura no nos ayuda y ahí viene la parte más dolorosa y triste de por qué no feminizar y por qué pelear esa lucha social tan importante. Una mirada de abnegación por la cultura que se nos impuso y obviamente también una lágrima donde pues una mujer llora porque se le impone, se le obliga a cuidar o ella decide cuidar, pero implica renuncias a sus proyectos de vida, a su tiempo libre, incluso a su tiempo y a su propia salud. Seguimos.
Aquí, como ven, bueno, les platicamos, la organización Cuidadoras Potosinas tiene ciertas coordinaciones en ciertos municipios. Después del estado y municipio de San Luis, nos sigue el municipio de Ciudad Valles, el segundo más grande, y también el de Soledad de Graciano Sánchez, que es más cercano a la urbe. El caso de Valles, pues aquí está la nota. A la fecha de esta edición, que fue la inauguración de la oficina en Valles, eran más de 80 cuidadoras en el municipio de Valles. Ayer, la coordinadora de Valles nos comentó que ya rebasamos las 100 compañeras en el municipio. Sigue aumentando la demanda de personas, siguen saliendo y visibilizándose las personas de todos estos pacientes receptores de cuidado. Seguimos. Bueno, aquí está el caso de Adriana y Regina. Adriana, una cuidadora primaria, madre de una niña con discapacidad múltiple que enfrenta condiciones muy adversas. Les voy a leer rápido esta historia, muy breve y más simplificada, perdón. La señora Adriana dio a conocer su historia de amor y lucha que comparte con su hija Regina, una niña que desafía las adversidades desde su nacimiento. Con casi 6 años dedicados a ser el pilar de su hija, Adriana narró los desafíos que enfrenta como cuidadora. Quien vive Regina, quien vive con múltiples discapacidades. Desde la discapacidad cerebral hasta depender de una sonda para alimentarse y una silla de ruedas para movilizarse, la vida de Regina demanda atención constante las 24 horas del día. Adriana dice que es una carga que abarca lo físico, emocional y económico. Es un duelo constante entre lo que esperábamos como madres ante la ausencia de la salud de nuestros hijos, sea porque nacieron con discapacidad o porque la adquirieron posteriormente. En mi caso personal de Mariana, su servidora, mi hijo adquiere la discapacidad. Ahí fue adquirida. En el caso de Regina, de esta nena, la adquirió también, pero casi al momento de nacer por una cuestión de una bacteria. Entonces, hay un duelo emocional que también pocas cuidadoras pueden trabajar porque no tienen acceso a salud mental y porque también no hay tiempo para conciliar y pensar en el autocuidado por estar al tanto solo de quien cuidamos y sus necesidades. Aquí Adriana nos cuenta que efectivamente el diagnóstico de Regina fue después de que ella nació bien, pero a los 3 días del nacimiento contrajo una bacteria en la incubadora, lo que lo llevó a ser entubada durante 26 días y permanecer en observación durante 75 días más. Entonces, al final, Regis nos queda con esta discapacidad múltiple y tan severa. A pesar de las dificultades, Adris comenta que tiene consuelo en la comunidad del colectivo, que compartimos nuestra experiencia. Ella nos dice que saber que no estamos solas nos ha dado fuerzas para seguir adelante y apoyarnos. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos financieros. Adriana, su servidora Mariana y muchas compañeras más enfrentamos el temor constante de perder nuestros trabajos debido a los crecientes costos, pues de la atención médica y otros gastos, porque obviamente quienes maternamos discapacidad tenemos que sufragar más gastos por las terapias, por los medicamentos, por los servicios médicos, en algunos casos cirugías, por toda la alimentación especial incluso que requieren quienes cuidamos. Y peor aún, no tenemos acceso a trabajo por ser cuidadoras de la misma manera. Entonces, tenemos más gastos y mayor necesidad de trabajar, pero no podemos salir a trabajar en condiciones normales. Entonces, bueno, después de presentarles a Adrián y Regina, pues seguimos con otra, me parece que viene otra historia. No, esa no viene. Bueno, aquí hablamos de la acción y la desigualdad en el trabajo de cuidados y las problemáticas. Aquí estamos precisamente a las compañeras de Valles. Aquí está Regis otra vez. Pues bueno, aquí hablamos de que obviamente la discriminación sigue presente. ¿Y por qué? Porque la división sexual del trabajo y los estereotipos de género son los principales motivos para la desigualdad que existe en esta organización y distribución de quién cuida y quién no ha cuidado. Existe una crisis actual, compañeras, compañeros, en la organización social. ¿Por qué? Porque cada vez más personas enfermas y con discapacidad requieren cuidados. Ahorita, por ejemplo, está creciendo más la discapacidad adquirida. Esto quiere decir que muchas de las discapacidades que requieren cuidados son por accidentes, son por cuestiones de incluso a veces negligencias médicas, se dan después de que la persona tenía salud. Son más las personas que adquieren la discapacidad que las que nacen ya con discapacidad. Y aquí la desigualdad radica en que más personas requieren cuidado y menos personas están en condiciones de darlo. Esto se ha generado después de tantos años por no poder salir a trabajar y tener
una vida digna y la pérdida de la salud de quienes cuidamos, que después nos volvemos también personas que necesitamos que nos cuiden, también adquirimos discapacidad y nos volvemos personas enfermas o con discapacidad, cuidadoras, cuidando a otras personas enfermas o con discapacidad. ¿A qué nos va a llevar todo esto? A mayor mortandad, a mayor gente que se quede sin cuidado y el problema de salud pública cada vez va a ser más grave. De hecho, es más grave, ya no hablemos de un futuro, porque es una realidad ya actual. Continuamos. Bueno, pues ya dijimos lo del trabajo. Después viene esta parte donde, pues obviamente hay cuestiones laborales que podemos hablar de toda esta parte laboral en que obviamente muchas tenemos que recurrir a asuntos legislativos y laborales, sobre todo en cuestión de juicios para poder pelear el derecho al trabajo y los ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste para las personas que no saben? Un ajuste razonable es un derecho que tienen todas las personas con discapacidad y los últimos años se reconoció las personas cuidadoras. ¿Por qué? Porque por la relación de dependencia, aunque yo no tengo una discapacidad, vivo las problemáticas, dificultades y necesidades de quien cuido. ¿Por qué? Pues porque depende de mí y porque yo dependo de él emocionalmente y mis actividades y vida dependen de lo que tengo que hacer para cuidarlo. Entonces, pues ahí se genera eso, de que también las cuidadoras tengamos derecho al ajuste. El ajuste razonable es un derecho universal y es el derecho que tienen todas las personas con discapacidad, como ya les dije, a trabajar en condiciones dignas y a que se les adecúen las jornadas laborales en base a su condición. Existen ajustes técnicos, por ejemplo, si una persona es débil visual, o tiene una discapacidad en la vista, que le facilitaran una computadora en sistema braille si no puede trabajar en una convencional. O una persona con discapacidad motriz en silla de ruedas y para llegar a su trabajo necesita una rampa porque él no puede caminar y hay una escalera que no lo deja pasar, él requiere una rampa. Es otro tipo de ajuste. Estos son ajustes técnicos, si se fijan, elementos físicos, pero también hay ajustes que requerimos las cuidadoras, como los ajustes de reducción de jornada laboral, o sea, trabajar menos horas para poder trabajar y seguir cuidando, o trabajar en un lugar más cercano a nuestro domicilio. El ajuste es un concepto que no es universal en cuanto a que es muy específica en cada caso particular, porque cada quien cuida de diferente manera, tiene diferente demanda, diferente intensidad de discapacidad que cuidamos o enfermedad, y las necesidades familiares también son diferentes. Hay cuidadoras que afortunadamente han tenido quien les cuide para ellas ir a trabajar, pero hay quienes no, y al no tener, entra el o trabajar o cuidar, y si no hay trabajo, no hay derechos humanos, no hay nada que sostenga la vida a nivel económico. En consecuencia, hay precarización y muerte. Continuamos. Dos más. Bueno, ya lo dijimos, la desigualdad y la distribución en el trabajo de cuidados entre personas nos está generando toda esta desigualdad y obviamente el gran porcentaje de mujeres cuidadoras que están en trabajo informal es enorme. ¿Qué es el trabajo informal? Pues precisamente las personas cuidadoras, hombres y mujeres, más mujeres que no pueden salir a trabajar en un trabajo estable, remunerado, recurren al autotrabajo, al comercio informal, a vender objetos, a preparar cuestiones alimenticias, artesanías, lo que sea, porque solo así pueden generar algo económico para sostener su vida. Pero el trabajar de manera informal no les da acceso a seguridad social, a servicios de salud, a ninguna prestación, incluidas las guarderías, que actualmente se plantea regresarlas, ya que fueron retiradas, sobre todo las guarderías públicas, y son elementales. Obviamente, las leyes, normas, reglamentos, pues obviamente nos siguen perpetuando esos mandatos de cuidados, que les toca cuidar solo a las mujeres y obviamente los hombres han aprendido esto y lo han desarrollado en la adultez en la mayoría de los casos. Continuamos dos más. Bueno, pues esta es una campaña que hicieron nuestras compañeras del Colectivo Nacional Yo Cuido México en el año 2021 y aquí es muy importante estas frases que me gustaría que las escucharan y las reflexionemos. Fíjense qué importante, ellas nos decían, en base al trabajo colectivo y a la organización de las cuidadoras como activistas, que son activistas, pero
son cuidadoras 24/7 familiares. En el Día de la Mujer que se conmemora y en algunos casos erróneamente se nos felicita, ellas contestaban en esta campaña: felicítame cuando le importen más al Estado los feminicidios que los feminismos. Felicítame cuando México firme los convenios 115, 183, 167 de la OIT, que son los que nos permiten a las cuidadoras trabajar en igualdad de condiciones, como esto que les comento de los ajustes, las reducciones de horario y jornadas adecuadas a nuestra realidad por ser cuidadoras, porque solo así podemos seguir y ya más bien impedir ser echadas de nuestros trabajos y ser expulsadas del mercado laboral y sostener nuestra propia vida. También decían: felicítame cuando las cuidadoras remuneradas o no, o sea, familiares y no familiares, tengamos la misma protección social y reconocimiento que otras profesiones. ¿Qué frases tan fuertes, tan importantes, verdad? Seguimos. Bueno, felicítame cuando cuidar no significa abandonar la escuela, mi empleo o mi proyecto de vida personal, porque hay muchas cuidadoras, mucho más las personas adultas mayores, que siguen cuidando después de 30, 40, 50 años de vida, que nunca pudieron ejercer sus derechos a un proyecto de vida porque toda la vida cuidaron por perpetuar este mandato. Felicítame, ya dijimos, cuando haya corresponsabilidad, y felicítame cuando las mujeres seamos las que trabajemos, más bien, no seamos, perdón, las que trabajamos más y ganemos menos a nivel monetario, sobre todo afuera de la casa. Continuamos. Bueno, pues ya hablamos de la pandemia. Aquí una compañera enfermera, investigadora de la hermosa Facultad de Enfermería, en una de tantas manifestaciones sociales decía la doctora Maribel: soy enfermera, yo te cuido y a mí quién me protege en medio de una pandemia que nos vino a recrudecer el incremento en la desigualdad de género y lo que propició estar confinadas y encerradas en casa las mujeres al tener más trabajo del que ya teníamos, aunado a la cuestión de los duelos. Las mujeres, en el caso de las profesionales de la salud, estuvimos expuestas también a largas jornadas laborales afuera de la casa. Estamos hablando de las mujeres que somos personal de salud, que trabajamos en los hospitales. Muchas de nosotras, aparte de ser cuidadoras de nuestros familiares adentro de la casa, fuimos y vivimos la pandemia como personal de salud, sin cuestiones de seguridad para no contagiarnos. Algunas recurrimos a amparos para resguardarnos como su servidora y otras compañeras, pero al final vivíamos con un pánico de ser contagiadas y después de las largas jornadas de trabajo en casa regresábamos a volver a cuidar. Entonces, fue tan demandante al grado de que aumentaron todos los trastornos ansioso-depresivos y se complicó más la salud de las mujeres cuidadoras y de las mujeres cuidadoras y de las mujeres profesionales de la salud. En la siguiente, pues también nos habla de cómo aumentaron la cuestión de las violencias intrafamiliares hacia todos y entre todos los miembros de la familia, obviamente los infantes mayormente vulnerables, obviamente al estar las cuidadoras con síntomas ansioso-depresivos, ya no estaban en condiciones de cuidar porque ellas no se encontraban en condiciones óptimas y esto también no les permitía cuidar, quizá como lo hacían antes. Continuamos. Bueno, pues aquí está. La movilización social nos lleva por esta gran deuda pendiente del Estado y la sociedad. Las R's del cuidado: redistribución, reconocimiento. Toda esta parte donde lo que busca esta demanda es visibilizar y revalorizar el trabajo de cuidados, reconocer el derecho al cuidado como una clave para el bienestar de la sociedad y el funcionamiento de la economía nacional, porque si no cuidamos no va a haber personas capaces de generar economía y porque nosotros las actividades generan y tienen un valor económico y monetario. La que sigue. Bueno, pues aquí hablamos de todo lo que es la importancia y por qué pelear en la cuestión del Sistema Nacional de Cuidados. Necesitamos tener en México creación de sistemas integrales de cuidados que sean gratuitos y que tengan un enfoque de género, porque seguimos siendo las mujeres las cuidadoras. Quisiéramos que no fuera así. Seríamos las primeras en pedir que no fuera un tema feminizado, como en el caso que ya lograron avanzar países como España y Uruguay, que ya tienen sistemas integrales de cuidados
y donde incluso muchas cuidadoras en México y en otros países quisiéramos a veces emigrar en condición de refugiadas a esos países ante la desesperanza de no encontrar en nuestros países pues un reconocimiento y una vida digna ante la omisión, ante la no legislación. Obviamente se tiene que invertir los estados en infraestructura social de cuidados, principalmente que sean accesibles para las personas con discapacidad, quienes cuidamos y nosotras. La profesionalización académica y la certificación de las mujeres cuidadoras familiares. Se les tiene que reconocer su reconocimiento, su educación y todos los conocimientos que tenemos como auxiliares de salud, pero de manera académica, sea certificaciones o propiciar que sigamos capacitándonos, porque lo que yo hago en mi casa, como poner una sonda, alimentar vía parental y todas las actividades son actividades que se hacen en hospital. Las cuidadoras las hacemos en casa por necesidad, de manera autodidacta y, como dicen, como Dios nos da a entender o como podemos. Y obviamente, ¿por qué? Porque no ha habido una profesionalización y porque solas tenemos que aprender o entre nosotras guiarnos o entre algunos profesionales de salud que medio nos orientan. Entonces, nos tenemos que certificar formalmente. Y bueno, hablamos de las licencias, ya hablamos para poder cuidar cuando hay condiciones de salud que los trabajos no nos permiten salir a cuidar. Y pues bueno, urge, que les decía hace rato, regresar las guarderías, las estancias infantiles del Estado, implementar, incluso aumentar a turnos vespertinos y nocturnos, porque la mayoría de las guarderías funcionaban con turnos solo matutinos y entonces todas las cuidadoras que tenían o trabajaban en turnos vespertinos o nocturnos, pues no tenían dónde dejar a sus hijos, entonces tampoco tenían manera de salir a trabajar. Entonces deben regresar las guarderías e incluso extender su horario de servicio a todos los horarios, ya que se trabaja en todos los horarios. Bueno, seguimos. Aquí, bueno, de este ya nada más les menciono la articulación de las políticas públicas. Obviamente se tiene que reformar aspectos como la Ley Federal del Trabajo en esto de las licencias y los ajustes razonables y también la Ley General de Salud para que se pueda reconocer a la cuidadora como persona que también es vulnerable y requiere atención en el sistema de salud pública. Ya dijimos, los horarios laborales, flexibilizar esas jornadas por medio de ajustes razonables para poder cuidar y trabajar y no ser expulsadas del trabajo ni forzadas a renunciar por el acoso laboral. Las campañas de corresponsabilidad, esas ya se están haciendo en México en mujeres desde la gestión pasada. Empezó con esas fuertes campañas, no sé si las han visto a nivel federal, de la corresponsabilidad del cuidado. Y empezamos con eso visibilizar y con muchas campañas en medios y en redes sociales. Pero claro, es muy bueno, pero no ha sido suficiente. Y pues bueno, ya lo que sigue a veces suena como una utopía, pero es realidad y lo seguiremos exigiendo. Garantizar insumos médicos, medicamentos y atención a quienes cuidamos y a quienes reciben nuestros cuidados. Ojo, no solo asistencialismo. ¿Por qué? Porque en México y en Latinoamérica estamos acostumbrados a nivel gobierno solo a dar un apoyo y ya. Dar una despensa, dar una silla de ruedas, cualquier insumo del que hablemos. Eso está muy bien, claro que lo necesitamos y los gobiernos lo deben de hacer, pero no hablamos solamente de dar algo y ya, hablamos de generar todo esto que ya les mencioné en un sistema que brinde integral el cuidado y que le dé a la persona cuidadora las herramientas para poder salir adelante y desarrollar. Yo siempre que hablo de esto recuerdo esa parábola del pescador, de pues no le des de comer, no le des un pescado, enseña a pescar. Pues sí, darle las herramientas para que la persona no sobreviva un día o dos, sino para que pueda salir adelante por sí misma. Entonces, todo eso lo necesitamos las cuidadoras. Continuamos. Aquí, bueno, inevitable síndrome de burnout. ¿Qué cuidadora no ha tenido un síndrome de burnout? ¿Qué persona cuidadora no ha tenido todas estas enfermedades físicas, psicológicas, incluso sociales? Físicas no necesito decirlas, todos las conocemos. Cansancio, alteraciones de sueño y de alimentación, dolores musculares y esqueléticos, sobre todo quienes cargamos y movemos a alguien que no puede caminar, taquicardias ligadas también al estrés, abandono del propio aspecto físico y del autocuidado, psicológicas y emocionales, tristeza, culpa, disminución de autoestima, irritabilidad, pérdida de memoria y cuestiones cognitivas.
y las peores que tampoco se ven, pero existen, que son las sociales. ¿Por qué nos aislamos las cuidadoras? ¿Por qué después no podemos o no queremos incluso interactuar? Porque el rechazo, la crítica y todas estas rupturas con los amigos, la familia, se dan por nuestras condiciones de vida. Y obviamente también ahí nos da una anedonia, que es cuando tenemos el desinterés en hacer actividades que antes hacíamos. Por ejemplo, su servidora le gustaba mucho hacer rompecabezas. Para mí era una actividad que en tiempos de ocio, desde antes, desde ser mamá, me gustaba. Después lo fui perdiendo, incluso podía tener un rompecabezas enfrente y ya no me daban ganas de hacerlo cuando tenía esta anedonia. Fíjense qué triste. ¿Por qué? Porque es otro síntoma social y psíquico, una pérdida de motivación hacia lo que antes me gustaba. Y obviamente viene una soledad y un sentimiento de aislamiento tremendo. La persona cuidadora se va confinando y vive confinada como si siguiéramos viviendo una pandemia, pero en el aspecto por ser cuidadora y por toda la discriminación y violencia. Seguimos. Aquí son conclusiones y propuestas hacia el Estado, hacia la sociedad, sensibilización, ya lo hablamos, incorporar perspectivas de derechos y de cuidado, ya lo hablamos, y obviamente que se asignen ya presupuestos para los sistemas municipales, estatales y el famoso sistema federal de cuidados que el Senado no ha aprobado y que tienen congelado a nivel legislativo, que nos den todo este sistema de cuidado. La que sigue, bueno, ahí rápido vemos una expectativa que tenemos de la actual presidenta, que se comprometió a regresar las guarderías y a incorporar otras áreas de cuidado. Hablamos de la importancia de que se reconozca que tiene un valor, además de la cuestión de una pensión monetaria, el trabajo que sostiene la vida de los demás. Y bueno, en las que siguen tienen testimonios de compañeras de la organización de todo el estado. Les voy a leer rápido uno. Mayra, cuidadora Matehuala. A ustedes, señores legisladores, les pido que como madre cuidadora de un niño de 4 años con parálisis cerebral y síndrome de West y microcefalia, como es un niño que depende de mí, añádele que vivo en un municipio sin especialidades y tengo que viajar a San Luis Potosí, a veces exigiendo un boleto y exponiéndome que si llego tarde una consulta se no sea negada por llegar tarde, porque quizá el camión no alcanzó a llegar. No es culpa de ella, es la manera en que se cuida. Obviamente ahí no tengo ni siquiera tampoco, porque si hablamos de cuestiones de movilidad y de condiciones de los hospitales, pues tampoco hay donde cambiar un pañal. La mayoría de las mamás que cuidamos niños sin movilidad tenemos que cambiarlos en el piso de los baños públicos porque no hay cambiadores y en los de bebé no caben o no hay cambiadores. Desgraciadamente en ese tema también falta mucho. Obviamente ya dice, me gustaría trabajar, pero como convulsiona me es imposible. Así que, legislador, te exijo que alces la voz por mí porque no puedo salir ni siquiera a ejercer una remuneración o pensión por mi trabajo como madre cuidadora. La que sigue, hay múltiples. Natalia, estimado legislador, te pido te pongas en el lugar de una cuidadora. ¿Qué harías? Nos ayudas haciendo tu trabajo. Claudia, soy cuidadora de 2 hijos con discapacidad y estoy con ellos 24/7. Yo soy sus brazos y sus piernas. Pido a los legisladores utilicen la tribuna para apoyarnos y no podemos salir a realizar nuestra profesión en un trabajo fijo. Acá está otra, la última, Rosy, cuidando a 3 adultos mayores invidentes, una mamá de 106 años, un hermano de 80 y un hermano de 76 tiene su hermana. 3 personas a cargo de una cuidadora. Qué fuerte, qué difícil y qué injusto hacia la cuidadora. Pero a esto nos ha llevado a cuidar en estas condiciones. La que sigue, pues ya nos habla de los avances de la Suprema Corte de Justicia respecto al reconocimiento del derecho humano al cuidado, a cuidar y a que nos cuiden, y a que quienes cuidamos tenemos derecho a ser cuidados. La que sigue es una campaña que hicimos en San Luis Potosí el año pasado, precisamente del 8M. Aquí nuestras aseveraciones de las compañeras fueron: estoy harta de que me digan, cuídalo tú, solo contigo está tranquilo, cuídalo tú. ¿Quién es su mamá? Lo dice una compañera. Otra le dice, ¿por qué no mandas a tu hijo a la escuela? Por eso está así. Eso me dice la sociedad. Cuando no saben lo difícil que es conseguir una escuela especial para un autismo por el grado de autismo severo de mi hijo. Las cuidadoras hemos luchado mucho en muchas formas, solas, juntas durante muchos años.
Y bueno, al final ya lo sabemos, para los hombres la casa es un lugar de descanso, para las mujeres sigue siendo un lugar donde tenemos que seguir trabajando. Y entonces esto nos lleva a esta gran pregunta. ¿Cómo hemos logrado las mujeres cuidadoras ser activistas en esta lucha de visibilizar y de exigir estos derechos? Así, luchando entre la supervivencia diaria, o sea, seguir cuidando nuestras realidades 24/7 dentro de la casa, fuera de la casa, y aparte cuando tenemos opción y más con la ayuda de redes sociales, seguir exigiendo obviamente que se generen las condiciones dignas, que se legisle y que la sociedad entienda que no fue una elección ser cuidadoras de vida, que nadie elegimos dejar nuestra vida para cuidar, que fue una cuestión que nos tocó y que lo hacemos con amor, pero por amor también hemos dejado nuestros propios derechos humanos e integridad cuidando. Entonces, seguimos. Aquí hay imágenes de desesperación, de angustia de compañeras en diversos actos sociales. Ese rostro de en medio siempre me queda muy grabado de la compañera ante la indolencia de las autoridades, la omisión de no contestar, de incluso invisibilizar y perpetuar esas omisiones, de no querer atender el tema. Eso nos lleva a esto. ¿Por qué pongo unos soldados? Porque el concepto de la supervivencia de un ser humano, te los digo como psicólogo, nos habla de que se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos y mantenernos con vida en circunstancias difíciles. Implica resistencia física a sobrevivir. Implica adaptación a entornos hostiles y habilidad para superar peligros o escasez de recursos. Sobrevivir es un instinto fundamental que impulsa a los seres vivos a buscar lo necesario para subsistir y preservarse, para poderse alimentar, para tener donde refugiarse, para protección y compañía, porque somos seres sociales que no debemos ni podemos en condiciones de estar solos. Y obviamente superar situaciones de riesgo o emergencia. Una de mis maestras de nivel académico siempre ha dicho que las cuidadoras vivimos como soldados, porque siempre estamos alerta, incluso a veces dormidas. Mentalmente nuestro cerebro está adecuado solo para reaccionar ante las emergencias. Clásico, salir corriendo a un hospital porque tu hijo se puso malo, porque quien cuidas tuvo una crisis de salud. Y empezar a mecanizar y estar siempre alerta. Y eso no nos permite tener un descanso ni una salud adecuada. Y en esas condiciones también mermamos más nuestra condición mental. Por eso somos como soldados, en estado permanente de alerta, de responder, de reactivar y de responder al entorno que vivimos. No es victimizar, es reconocer lo que sentimos y vivimos. ¿Seguimos? Aquí me gustaría presentarles dos videos, espero que los podamos checar con atención y ver. Ahí hay dos links, no sé si pudiéramos intentar con el link, a ver si nos abre. Perfecto. Les pido que ampliemos la pantalla y escuchemos el testimonio de Irma. Híjole, ¿cómo empezar esto? Son muchas emociones, me siento bien contenta, muy tranquila, muy en paz, porque me ganó la emoción. Viví unos momentos, no en sí fue la de la cirugía nada más, la psicocirugía que era pues una cosa que yo no entendía, yo no sabía yo lo que hice fue buscar ayuda para Edgar. Edgar sufre un trastorno de agresividad refractario a tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que no responde a ningún tratamiento. Entonces, ha sido un camino arduo, difícil, de estar tocando puertas, de buscar ayuda en todos lados para tratar de ayudar a mi hijo. Cuando me dicen de la psicocirugía se me hacía algo increíble. Dije, bueno, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a...? Las emociones están en nuestro cerebro, pero ¿cómo es que van ellos a localizar dónde están las emociones o la agresividad? En este caso era, ¿cómo van a ellos a localizar ese punto? ¿Qué es lo que van a hacer? No sabía yo. Hay un psiquiatra en la clínica donde nos atendemos en Zapata
que fue el que nos comentó de esto me dijo, probablemente no se haga en San Luis, es una cirugía de muy altísimo nivel, es una cirugía sumamente riesgosa a nivel cerebral, pero es un riesgo que debemos asumir. Sí, la violencia que ejercía Edgar sobre mí era tremenda. Tengo mis manos llenas de cicatrices, pero bueno, pues al final de cuentas esto no importa. Lo que importa es lo de adentro, ¿no? Entonces, sí busqué, como les digo, muchísimo la ayuda, y cuando me dicen esta cirugía para mí es como una esperanza. Yo sabía que en algún momento esto iba a cambiar. No sabía cuándo. No sabía si pues, en 10 años, 5 años, 20. Dije, pero esto va a pasar algún día. Todas las situaciones de la vida pasan. Una vez me dijeron a mí, ¿qué es lo que tienes que hacer ante esta situación? Cuando está lloviendo y te necesitas algo de la calle, tú sales a buscar lo que necesitas. No, ¿verdad? Tú te esperas en tu casa a que pase la tormenta, a que estés en calma, que esté todo en calma, para que puedas salir y comprar lo que tú necesitas. Es lo mismo que tienes que hacer en esta situación, esperar. De alguna forma va a llegar la ayuda, no sabemos cómo, pero con tu tenacidad, tu constancia y tu fortaleza vas a poder hacerlo. Cuando Edgar a mí me violentaba, no sé cómo llegué a ese punto de ser resiliente, de enfrentarme a lo que me estaba pasando, pero sin crearme como un dolor. O sea, tenía dolor obviamente porque es mi hijo, era mi hijo que me violentaba, pero yo lo soltaba. Llegué a esa capacidad de soltarlo y de hacer como si nada, seguir con mi vida como si nada. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para ayudarle y ayudarme a mí. Si yo lo guardaba en mi corazón, dije, al rato me voy a enojar con él y va a tener consecuencias. Va a haber situaciones muy difíciles entre nosotros dos, porque yo también soy un ser humano, también me canso. Sí, también me enojo, obviamente. Y las agresiones sin razón aparente, pues me enojan, me enfadan. Porque soy un ser humano, como les digo. Entonces, trataba de soltarlo, siempre lo traté de soltar. Así se fueron pasando los años, días, meses que se convirtieron en años, buscando la ayuda a la par de las agresiones. Nunca me rendí, jamás me di por vencida. Ese yo creo que es el punto básico de cualquier situación en nuestras vidas, ¿no? Que no importa la situación que tengas, importa cómo veas tú las cosas o cómo las quieras enfrentar. Y yo creo que ese es el punto máximo. Podemos tener situaciones muy difíciles, pero todo depende de nuestra actitud. Podemos ver el problema como una desgracia o como una oportunidad, y eso decidí yo hacer. Cuando me dicen de esta cirugía fue algo increíble, no sabía yo cómo era esto todavía. Cuando me dicen un 31 de enero de este año, ¿queremos ver a tu hijo? Dije yo, pues, por supuesto que sí. Neurocirujano, una eminencia, me decían en el Hospital Siglo XXI. Llevo yo a un monstruo de hospital, yo no sabía andar, llevaba a Edgar en el metro sin dinero, lo traía en el metro porque no traía dinero, enfrentándome a Edgar, rompió ahí los lentes en el metro, se puso muy agresivo con la gente, el metro pues, bien lleno, yo sin conocer México, y así dije, ni modo, o sea, tenemos que llegar a ese lugar, porque ese lugar es una esperanza para mí. Cuando ven a Edgar, me dijo, ya vi su caso, veo un joven como ustedes, no sé, menos de como 30 años o no sé cuántos años, me dice, yo veo el caso de Edgar y puedo ayudarles. Casi lloraba yo ahí. No, sí lloré, de hecho. Dije, ¿cómo? O sea, tú puedes, sí, yo le puedo ayudar. Edgar es síndrome de Down, pero aparte tiene un trastorno del espectro autista. Entonces, vamos a ayudarte, en 3 meses vienes y sí lo podemos operar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar justamente una parte de su cerebro. Una parte de su cerebro con un estileto de 35 centímetros, voy a cauterizar. Dije, Dios, si agarro otro nervio, sí, esos son los riesgos. Pero soy muy preciso en mi trabajo y tengo mucho tiempo aquí. Digo, me ves joven, pero ya, tengo un rato dedicándome a este tipo de cirugías. Vente en 3 meses
perfecto, yo salgo de ahí con mi hijo, cansados, pero con la esperanza de que podían ayudar a Edgar. Saliendo de ahí, a la media hora, me voy en un taxi y me hablan y me dicen, no, que el 12 de febrero se interne tu hijo en 12 días. ¿Cómo? O sea, no lo podía creer, dije, no, no es cierto. Sí, el 12 de febrero, dije, no, moví todo, me cambió la vida. Al decirme que el 12 de febrero, dije, una parte bien importante, yo creo que de Isma también es que dejó sus manos y la situación en manos de un poder superior. ¿Sí? Eso no estoy hablando de religión, estoy hablando de un poder superior, que es el que rige mi vida, el que rige la de mi hijo. Dije, todo esto está haciendo por mi poder. Entonces, lo que me resta a mí es dejarlo en sus manos. Yo he hecho hasta lo que no, por ayudar a Edgar. Entonces, si él se llega a ir en la cirugía, es su voluntad. Y si no deja, también es su voluntad. Nunca he pedido yo en la vida que se haga o pedido por alguna situación en específico. Yo he pedido que se haga la voluntad que quiere el poder superior y yo tener esa fortaleza de aceptar la voluntad de él. Entonces, con todo y el dinero y problemas, problemas de como les digo, de dinero y de problemas legales con el padre de Edgar, me aviento el 12 de febrero, se interna Edgar allá, le hacen todos los estudios preoperatorios, le hacen estudio del corazón, Edgar tiene problema también en el corazón, tiroides, análisis, tomografía, resonancia magnética, ecocardiograma, hicieron un sinfín de estudios. El 16 de febrero se interna. Unos 2 días antes llega un psiquiatra y me dice, te pido de favor que Edgar no se opere. ¿Cómo? No, yo ya estaba con mi mente y mi corazón puestos en la cirugía. Y me dice, no, que no se opere porque es una cirugía irreversible. Esto le va a afectar, le van a quitar un pedazo del cerebro. Sí, no importa, o sea, no importa. Dije, mi corazón de madre, no sé explicarte, doctor, psiquiatra, quien sea, de primera instancia, pero yo quiero que se opere porque mi corazón me dice, y no es mi desesperación, de que ya querer, no, o sea, mi corazón madre me dice que se opere, que hay una esperanza y se opera. Me vuelve a contactar ese mismo día a las 5 de la mañana y me dice que no se opere. Sí, no, doctor, perdóneme, pero, o sea, se va a operar y firmo todos los papeles, firmo un sinfín de papeles. Y Edgar ingresa el 12 de febrero al quirófano. El doctor me pidió que estuviera en el quirófano con él. Le hicieron una tomografía justamente antes y luego le hicieron otra, o sea, le hicieron como muchas tomografías, no sé. Entro yo al quirófano con todos los filtros. Me dice, yo quiero que estés con Edgar cuando pierda el conocimiento por la anestesia. Sí, claro que sí, le dije sí. O sea, yo con la fuerza, cansadísima, sin dormir por la preocupación, en un sillón. Y usted sabe, no dormir en su cama uno es difícil. Y bueno, entro con Edgar, se lo entrego a mi poder superior. Me dicen, le volvemos a repetir la anestesia, el procedimiento es muy delicado y Edgar se puede ir incluso la anestesia. Sí, les dije, asumo el riesgo. Se lo entrego a Dios. Cuando Edgar pierde el conocimiento, lo dejo en sus manos y había 18 personas en el quirófano. Y decían, ¿por qué tanta gente aquí? Fue una cirugía muy relevante. Estaban todos, 2 anestesiólogos, etcétera. Había mucha gente ahí. Sí los conté porque me llamó la atención de ver tanta gente ahí, porque hay tanta gente, pero bueno. Dije, pues eso es cosa de ellos. Salgo del quirófano con la fe y con la esperanza de que algo podría cambiar. Y que saliendo de ahí nuestras vidas iban a cambiar para lo que fuera. Salgo de ahí, me dijo el doctor, te vas allá al mercado enfrente del hospital, te vas a comer ahí porque aquí no ni para qué estás aquí. Entonces me voy con esa paz de ir a comerme un tlacoyo en México. No sé cómo pude soltarlo a mi hijo
y irme con esa paz y esa serenidad que siempre he pedido para mi vida. Y me voy, me voy al mercado, anduve ahí, me habla, pasaron 4 horas y media, 5 horas, y me habla y me dice, ya salió de la cirugía. Me voy inmediatamente, ¿cómo salió? Nada, me atravieso la calle y me dice, Edgar está bien. La máquina es muy precisa, me dijo, pero yo soy más. Entonces, veo a Edgar, entro a la sala donde se estaba recuperando de la cirugía, con 2 heridas impresionantes aquí de 10 y 8, aquí justamente, pero dije, aquí está vivo, mi hijo. ¿Sabes? Está vivo, está conmigo. Y Edgar, pues bueno, se puso muy delicadito, le dio mucho asco, su cuerpo pues pues sí, para estar desechando toda la anestesia. Edgar se tomaba 21 pastillas antes de la cirugía, entre estabilizadores del ánimo, antidepresivos, anticonvulsionantes. Dios santo, era un cóctel de medicina. Cuando sale se empieza a desintoxicar su cuerpo. No le dan la medicina como es, solamente le inyectan una droga que se llama, no recuerdo el nombre, lo inyectan porque se pone muy, muy agresivo, se descanaliza ahí. No fue un batallar porque pues ya Edgar es un hombre de 23 años. Entonces sí se puso muy inquieto, pero solo fue el día de la cirugía. Al día siguiente estuvo tranquilo. A los 2 días va al médico y me dijo, se puede ir a su casa. Bueno, pues vamos a ir a la casa, sí, se puede ir a su casa. Entonces, vienes en 3 meses, le hacemos una resonancia magnética, vemos si está bien. Se tiene que recuperar en casa, no puede ir a la escuela ahorita, y Edgar está bien. Entonces, nos vamos a casa, yo no sabía, dijo, no creas que vas a encontrar un cambio luego, se está modificando su cerebro. O sea, se está modificando su conducta humana. Le digo, pero ¿cómo le hizo? O sea, le digo, ya te dije que yo cautericé, porque esa es la palabra, una parte de su cerebro. Entonces, le checaron sus ojos, su fuerza en sus manos. Edgar me dijo, ¿cómo te llamas? Edgar. Cuando dijo el doctor Edgar, sonrió el doctor y dijo, excelente. Entonces yo casi lo abrazo, lo beso ahí al doctor, porque le digo, nadie nos daba esperanza, nadie nos daba esperanza. Y dijo, es que si no están capacitados, pues deberían de decirlo, ¿no? Y buscar la ayuda. A mí no me lo quisieron operar en Monterrey ni en Guadalajara, porque no querían hacerlo. Él sí lo hizo, él se atrevió. Y bueno, pues hoy por hoy, Edgar es otra persona. Llegó sin controlar los esfínteres, yo dije, híjole, capaz que va a necesitar pañal, pero fueron como con los primeros días. Después ya no. Edgar cantaba, Edgar, si ya también todo el medicamento, pues llegó efusivo, inquieto, abrazándome, besándome. O sea, Edgar es otra persona. Yo no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho, Dios o con quien crea uno que hizo esto para... Es un milagro que esté vivo. Es un milagro que Edgar haya aguantado esa cirugía y más aún, que haya cambiado su conducta. Entonces, de repente, claro que se enoja, se molesta, pero nada que ver con las agresiones que tenía. De repente me quiere pellizcar y no lo sé. Como que dice, no, esto no es así. Y le digo, no, hijo, pues soy tu mami. ¿Cómo me vas a pegar, papá? Se queda así. O sea, no nada más, como le decía yo a Alberto, sí, ¿verdad? No es nada más que no esté agresivo, es que también como que tiene esa conciencia de decir, no, esto no está bien. No, bueno, la semana pasada fuimos a México, le hicieron otra resonancia. El doctor estaba fascinado, dijo, es un logro para mí esto. Subió la cirugía a Facebook y me dijo, ver tu cara. Sí, andas cansada. Le dije, sí, la verdad es que me llevó en un punto donde yo estoy muy cansada. Mi trabajo como cuidadora ha sido tremendo porque también pues cuidé a mi padre que también tuvo hidrocefalia y que también estuvo mucho tiempo postrado en una cama, ¿no? Entonces sí es un desgaste tremendo, pero aún así estoy de pie. Cuando estaba en México
tenía ganas yo soy doble A, tenía ganas de drogarme, de ir a comprar algo por la desesperación que tenía de tanta presión de la cirugía. Hablé a mi psiquiatra, mi red de apoyo, no sabes que no lo hagas, mejor vamos a platicar, mira, ven, cómete una hamburguesa. Entonces, hubo gente que me estuvo ayudando porque es una presión bien fuerte. Y bueno, pues tengo problemas, tengo trastorno yo no sabía que tenía mi trastorno de depresión desde que nació mi hijo. Sí, tengo trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático por toda la violencia, síndrome del cuidador, o sea, un montón de enfermedades mentales que son consecuencia de haber cuidado a una persona como Edgar. Pero pues yo creo que valió la pena. Yo creo que en la vida todo esfuerzo vale la pena y las cosas que de verdad valen la pena no son fáciles, no son fáciles. Yo hoy por hoy doy gracias a Dios, a la vida, a lo que sea, por darnos esta oportunidad. Porque mi hijo, por darnos una oportunidad, porque mi hijo está bien. Edgar ya no me ha agredido, él lo llevo adelante, incluso en el carro, porque cuando él me agredía, yo lo llevaba atrás con el cinturón y se quitaba el cinturón y golpearme, a morderme, a lo que fuera, la cara, el cabello, me quitaba pedazos de cabello. Y como les digo, veo mis cicatrices y digo, bueno, son solo cicatrices, es todo, no importa. Lo que importa es lo de adentro. Entonces, pues, llegó mi momento de sanarme, de estar tranquila y de pasar el mensaje, ¿por qué no? Un mensaje de esperanza, de que todo puede ser diferente. Yo creo que todos tenemos una misión en la vida. A mí me tocó esta. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan difícil porque aquí estoy. Dios me eligió a mí para esto. Él no sé aún qué quiera de mí. Lo que sí estoy segura es que estoy muy contenta de esto que me puso, porque Él confió en mí, en que yo pudiera hacer algo por ese niño. Y otra cosa de que estoy muy segura también que no lo había pensado, es que yo soy la madre que Edgar necesita. Y Él es el hijo que yo necesito. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Mi vida, como les digo, no ha sido fácil, pero todo valió la pena. Por ver la sonrisa de Edgar, por ver que está tranquilo, por ver que está en paz, está contento, que es feliz. Le preguntaron ahí, ¿eres feliz? ¿Ahora eres feliz? Sí, dijo, sí. El médico sube la foto a su perfil de Facebook. Y bueno, pues lo demás a lo mejor está por venir, creo yo. Estoy muy contenta. Mucho aprendizaje también para nosotros y tuvimos un ejercicio de empatía y creo que sensibilizamos también mucho con esto y la verdad es que el hecho de que nos compartan sus historias personales pues vale mucho para nosotros porque pues hemos aprendido, creo que de toda esta maestría de lo que nos hemos aprendido pues es de ustedes, ¿no? Sobre las cosas que Así es. Bueno, pues este curso, pues obviamente, le sirve muchísimo porque, pues bueno, en realidad, como decía el doctor, esto no se acaba hasta que se acaba. Sigues teniendo tu labor difícil con Edgar, porque luego viene un declive antes de los 30 años para el síndrome de Down, entran en depresión y situaciones así, pero bueno, pues estoy lista para lo que sea. He pasado cosas muy difíciles. Y bueno, pues ya lo demás es ganancia y agradecimiento. Ahorita, por ejemplo, me decían ayer, no, que hace mucho calor. Y yo después digo, hijo del Señor, no me importa que me esté muriendo de calor. O sea, cuando me has hecho un milagro como esto lo puedo soportar, esto lo puedo aguantar y es parte de la vida. El ser humano se adapta a todo. Y aquí está la prueba de que uno se puede adaptar a lo que sea en la vida, incluso hasta la violencia. Y no que se acostumbre ni se normalice. Pero sí, uno por amor, híjole, pues yo, por ejemplo, por Edgar, no es la vida, ¿no? Entonces, es el único hijo que pude tener, ya no pude tener más hijos yo. Y bueno, creo que la vida no se equivocó. Ha de haber dicho, no, pues porque con este le va a sobrar y le va a bastar a esta señora, si no, no va a poder. Y bueno, pues estamos listos. Y estoy muy agradecida con ustedes por todo esto,
La verdad he aprendido bastante en estos cursos y ¿sabes qué? Como les decía yo, le da un sentido al dolor con todo esto, con estos cursos, con que ustedes nos digan, híjole, qué importantes son, se siente uno atendido, que tener una fruta, que lo que les decía la otra vez, o sea, uno está acostumbrado a dar todo, das tu vida. Si no estás acostumbrado a que te den un vaso de agua, que te invitan a comer, no estás acostumbrado y te sientes tan bien, te sientes importante, te sientes, híjole, sí importo, entonces ahorita me toca atenderme, tengo que ir a mi terapia diariamente AA, de 8:30 a 10 de la noche, diariamente, ahí no me ponen lista ni nada, pero yo tengo que seguir asistiendo el resto de mi vida, soy una persona enferma emocional, obviamente. Voy a terapia, tengo que ir con el psiquiatra, tomo un medicamento, voy y corro a las 6 de la mañana, estoy corriendo, entrenando, y bueno, pues Dios me ha dado también esa fortaleza de levantarme y decir, yo voy de nuevo, Señor. Entonces, pues eso está padrísimo. Yo les agradezco mucho a ustedes y que se hayan interesado en mi historia. Yo digo que me quieren hacer como un libro explicando todo esto, porque detrás de la cirugía, muchísimos años de muchas cosas. Pero bueno, muchas gracias. Exacto, bueno, pues esa es la historia y el testimonio de una madre cuidadora que sufría mucha violencia a manos de su propio hijo al cuidarlo durante sus crisis, al grado de peligrar ya su vida, con un riesgo de muerte inminente para los dos, al ella ser víctima de violencia en unas crisis donde física y verbalmente su hijo la golpeaba de una manera terrible. Él, obviamente, sin darse cuenta, sin poder controlar esa impulsividad, parte de su condición de comorbilidad médica. Y bueno, del siguiente video nada más vamos a poner yo creo un pedacito para que veamos estas partes de las realidades del cuidado, para ya poder cerrar esta parte de definir el activismo y por qué es y será tan importante seguir alzando la voz para nosotras las cuidadoras familiares. Pudiéramos abrir el otro link. Les pido mucha atención en este. Aquí le estoy cuidando siempre, nunca me separo de ella. Es una niña que necesita estar las 24 horas del día al cuidado de alguien, y pues pagar un enfermero me costaba muchísimo dinero, alrededor de 7,000 pesos mensuales, y pues es algo incosteable para mí. Pues Regina se alimenta por sonda de gastrostomía, así que hay que preparar su dieta artesanal. Este es un ejemplo. Aquí tengo fruta y 2 tipos de verduras. A ella hay que tratar de combinarle. Después de licuarlo hay que colarlo. Yo ya tengo un recipiente aquí exclusivo para su comida, donde caben perfectamente las 4 tomas que tiene durante el día. Para las mamás con niños con discapacidad como yo, hasta el baño puede ser complicado. Yo vendí mi sala y mandé a hacer esta cama de acero inoxidable, que espero nos sirva por muchos años, con la cual me siento segura, tratando de evitar lo más posible algún accidente. Las sillas ducha se vende la base y la silla de manera individual y cuestan alrededor de 22,000 pesos. Todo en nuestros niños es sumamente costoso, todo lo que requerimos a veces está fuera de nuestras posibilidades. De su alimentación se pasa agua para que la sonda quede limpia. Se vuelve a poner el tapón y pues eso sería. Hola, mi nombre es Adriana Hernández, tengo 44 años y soy mamá de Regina, una niña con discapacidad. En estos momentos ella está un poco inquieta porque ella tuvo una crisis y todavía está algo medicada.
Yo soy la persona que se encarga 100% de cuidarla, de su manutención. Desde que ella nació, pues mi vida cambió por completo. Me dedico exclusivamente a cuidarla, gracias a Dios. En mi trabajo, como les comenté, me están apoyando y pues estoy desde casa, así que puedo enviar mi trabajo por correo mientras la cuido. Trabajar en casa no es tan fácil como la gente piensa, porque pues imagínense, tienes que cumplir con tu trabajo y a la vez cumplir también con lo que ella necesita. Aunque ella puede pues girarse, gracias a Dios, como sea, yo trato de moverla en el día. Tengo que poner atención al cambio de pañal, a su alimentación. Son 4 tomas que ella tiene al día, cada 4 horas. La primera es a las 9 de la mañana, la última es a las 9 de la noche. Cada toma me toma aproximadamente 40 minutos, porque no se puede dar la comida rápido, ya que eso crearía mal su estomaguito. Yo me dedico pues también a bañarla. A veces hay días que son muy difíciles y ella está en crisis y pues hay que cargarla, atenderla, darle medicamentos. Si ella está mal, hay que llevarla pues a servicio de urgencias, hay que llevarla a sus consultas. Nosotros pues desafortunadamente por su situación pues no tenemos, por decirlo así, una vida social. Es bien difícil salir con ella y se sigue de ruedas a cualquier lado. Yo necesito apoyo inclusive para hacer mi despensa. Mi apoyo de su madrina, que siempre ha estado apoyándonos desde el principio, y de mi tía, que también siempre ha estado a nuestro lado. Soy mamá soltera, me crié con mi abuela, yo no tengo familia, así que mi círculo de apoyo pues es muy pequeño. Espero que al ver cómo es nuestra vida, ustedes se den cuenta de todas las necesidades que tenemos y puedan apoyarnos, porque realmente lo necesitamos mucho. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Torres. Soy integrante del colectivo Cuidadoras Potosinas. Tengo a mi cargo 2 receptores. Uno de ellos es Juan Manuel Rodríguez. No es un familiar directo. Él es hermano del papá de mis hijos y soy yo quien lo atiende. Él es un paciente oncológico, en estos momentos paciente en remisión, es decir, está libre de la enfermedad, pero que desafortunadamente tanto la enfermedad como los tratamientos, quimioterapias, radiaciones, le causaron le atrofiaron músculos, nervios y le atrofiaron también sus articulaciones. Eso le ocasionó que no tenga una movilidad ya como debería de ser, entonces por eso él requiere de atención. En estos momentos yo le voy a hacer el cambio de bolsa de colostomía, porque a raíz de su enfermedad él tuvo que se le tuvo que hacer este proceso de colostomía, y en este momento le voy a hacer su cambio. Sí, es una situación pues algo pues difícil, pero pues estamos aquí para apoyarlo. Nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles, a veces hasta para conseguir el material, no tenemos pues él cuenta con el seguro del IMSS y a veces no hay lo que son el material, bolsas, material de curación, y pues tenemos que conseguirlo en otros lugares para poder darle el apoyo y la atención necesaria. En estos momentos pues voy a iniciar el cambio de bolsa de colostomía para que se encuentre pues en las mejores condiciones que sea posible. Es un poquito complicado, pero pues tenemos que hacerlo lo mejor posible. ¿No? Hay más de 47 para que le realice su laboratorio. Vamos a ver cuánto nos tardamos y qué situaciones nos encontramos. Y la vida es un regalo que se nos ha dado para disfrutar. Con más ganas, cantar y ahí compramos. Sin poder medir
paso a la 1. Es lo mismo. Otras de las dificultades que nos topamos pues es la obstrucción de vías de acceso para discapacitados, como estos taxis que no nos dejan bajar y pues hay que estacionarnos pues más adelante para poder hacer nuestro ingreso a las clínicas. Bueno, pues en este momento salimos de Clínica 50 Especialidades, son 1:12, en este momento terminamos nuestra consulta y ahorita nos dirigimos en un taxi al domicilio de Juan Manuel, de mi receptor, porque la persona que nos trajo, nos hizo mucho favor de traer, se tuvo que retirar a su trabajo, entonces ahorita nos vamos en un taxi a su domicilio. Hasta luego. Después de un largo día, pues acabamos de llegar, salimos 6:30 de la mañana, vamos llegando a su domicilio, que es es 1:30 de la tarde y vamos llegando. Después de un largo día de citas y todo, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Y esto es parte de lo que hacemos, las cuidadoras potosinas, y de muchas cosas que nos enfrentamos, pero aquí vamos. Hasta luego. Bye. Tengo a mi cargo 2 receptores. Uno de ellos es mi hijo Santiago, joven de 17 años, con un diagnóstico de epilepsia frontal nocturna y un desorden psiquiátrico. Él actualmente, su diagnóstico fue al 1 año y medio de nacido y desde entonces pues ha sido una constante atención. Él es atendido por medio del sector público de salud. Él se atiende en el Hospital Central, en neuropediatría, se atiende en Clínica Newman por psiquiatría y se atiende en el centro de salud para que se le otorguen sus medicamentos. Él es un joven que a raíz de su epilepsia, es una epilepsia frontal nocturna de difícil control, el cual le ocasiona irritabilidad, impulsividad, agresividad. Entonces por eso es que requiere sus tratamientos y estar al pendiente de él. Hace un mes aproximadamente se le detectó la glucosa en los niveles muy altos, entonces se le indicó la administración de insulina. A su corta edad pues ya vamos a administrar la insulina. Tuve que pues adquirir los aparatos necesarios para poder dar su atención. Tuve que aprender a hacerlo, este procedimiento, para darle una mejor calidad de vida. Entonces, pues, tenemos un mes aproximadamente con esta situación. Pues nosotros las cuidadoras nos enfrentamos a muchas adversidades, como es la carencia de medicamentos, la carencia de material. Por ejemplo, en este caso, la insulina de mi hijo, que es por medio del sector salud. Nosotros nos atendemos en el Centro de Salud de Soledad. Y pues cuando le diagnosticaron la diabetes mellitus, empezamos con insulina que no hay en el centro de salud, insulina que tuve que conseguir por grupos de donación, comprarla o en algunas instancias de gobierno. Y entonces, pues esas son las carencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, a él se le acaba de referir, se le refirió al Hospital Central para la atención de endocrinología y tenga un seguimiento para la diabetes. Pero cuando me hacen la referencia, pues voy al Hospital Central y me dan la cita en marzo del 2024. O sea, en el mes de octubre fui a sacar la cita y me la dan hasta marzo del 2024. Es así cuando mi hijo va a empezar a tener una atención por medio de esa especialidad que requiere, y se la darán hasta marzo. Entonces, pues como no tenemos una atención privada, pues tendremos que esperar, y es así que pues nos enfrentamos a todo este tipo de adversidades. Aprendemos a tratar a nuestros familiares, porque pues es la única manera de poder darles una mejor calidad de vida. Santiago
pues él a veces se desespera, yo lo entiendo porque pues toma mucho medicamento neurológico, psiquiátrico, y él a su corta edad, pues él a veces no entiende por qué es que le tocó esta condición, pero como cuidadoras potosinas, pues hacemos lo que podemos y lo que hacemos y lo que está a nuestro alcance. Es difícil, es muy difícil, simplemente el poder tener un trabajo estable, no lo podemos tener porque pues salimos constantemente con nuestros receptores. Agárrate, hijo. Y pues no hay un trabajo donde nos permita salir mínimo 4 veces al mes, no lo hay. Entonces, esto es parte de los procesos que nosotros como cuidadoras potosinas enfrentamos. Quiero señalar que tenía un tercer receptor, que era mi hermana. Mi hermana llevaba un proceso de cáncer por 1 año 8 meses. Ella también era mi receptora. Desafortunadamente, pues su tratamiento no funcionó. Ella ya trascendió, ella ya no está aquí. Y nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles. Ella necesitaba un catéter puerto, ya que sus venas estaban demasiado dañadas. Ella tenía su atención por medio del IMSS. Y el catéter nunca se le pudo instalar porque no había el catéter. Entonces nosotros, por medio de la familia y con mucha dificultad, lo hicimos de manera particular. Se compró el catéter, se le pidió al IMSS que nos hicieran favor de instalárselo, de colocárselo, porque no podíamos pagarlo de manera particular. No lo quisieron hacer porque el catéter no pertenecía a parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces lo hicimos de manera particular. Y eso, por esa simple y sencilla razón, cada que mi hermana tenía que ir a quimioterapias, se necesitaba una aguja especial para poder hacerle su proceso de quimio. Pero como el catéter no fue instalado en el seguro, ellos no podían proporcionarnos las agujas y el material, aunque lo tuvieran. No lo podían proporcionar por el simple hecho de no haberle puesto ahí el catéter que no tenía el IMSS. Entonces nosotros teníamos que comprar las agujas, que comprar el material para que se le pusiera su tratamiento a mi hermana, perdón. Entonces es una serie de situaciones difíciles que nos enfrentamos como cuidadoras potosinas. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Martínez Zúñiga, mi receptor es Rodolfo Charcas Leal. Su diagnóstico es retraso psicomotor y epilepsia. Y ahorita lo que vamos a realizar, que diariamente, ¿verdad? Que de esto lo hacemos, lo vamos a bañar para que él pueda comer. Perdón, para darle de comer. Sí. No, nada más tienes que estar grabando lo que... Ve, Rodolfo, vamos a bañar, papá, porque vas a comer. Uy, cosa preciosa, hermosa. A bañar, mi amor. Aquí nada más con él. Que vamos a bañar a Rodolfo porque va a comer. Este Rodolfo es un joven muy guapo y muy educado, que no es agresivo, no es ¿cómo se le llama? Así, agresivo ni nada, es muy calmado él. Ahorita vamos a ponerle sus agujas para poderlo sacar y a bañarlo. A bañar a Rodo. Corazoncito. Vamos a poner su silla para pasarlo. Con este mecanismo ya no tengo que cargarlo. Antes sí lo tenía que cargar y como está muy pesado, ya no tengo que hacer tanto esfuerzo. Vamos a acomodar su silla especial para baño. Ahora sí, Rodolfín. Órale. A bañar.
TV3 Vamos afuera, afuerita para bañar a Rodolfo, porque ahorita se va a comer un delicioso filete. No está muy frío el agua, papá. Está bueno el agua. Ya le quité lo frío. Así. Ahora, Rodolfo. Amor, ya querías bañarte, papá. Ya te querías bañar, cosa preciosa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso, despacito. ¿Ya? Camínale despacito. 1, 2. Eso. 1, 2. ¿Ya? Vamos para allá. Caminamos. 1, 2. ¿Estás enojada, Lulu? No. ¿No? ¿Así es tu cara? ¿Sí? Bueno. ¿Ya? Ahí. Siéntate despacito. Tú puedes, Lulu. Eso. Eso. Listo. Bueno, aquí les voy a pedir ya cerremos, ya que sobre tiempo vamos. Y bueno, creo que con ambos videos pudimos visibilizar pues toda esta parte tan vital del cuidado, toda la complejidad de todas las actividades que hacemos las personas cuidadoras. Hola, Como me llamo ustedes Leti, vieron, tengo 55 ya años cerramos el video. y yo me dedico al cuidado de mi mami. Ella tiene más de 40 años con esquizofrenia, tiene diabetes, tiene 3 años con Parkinson. Este año le hicieron una mastectomía bilateral por un cáncer que resultó ser maligno. Todo salió perfectamente. Ella está conmigo desde hace 9 años. Muchas gracias. Cerramos porque como ustedes vieron, nos faltan todavía en este video 4 historias más, igual de cuidado de infantes diversos. A lo que vamos es llegar a esta profunda reflexión. Regresamos a la presentación de las últimas diapositivas de PowerPoint, pues para decirles lo que es la lucha social. Ya todo este tiempo definimos lo que somos las cuidadoras familiares. Buscamos eso, reconocer, retribuir, reducir, redistribuir el cuidado. Y las siguientes imágenes hablan de cómo hemos incidido en el estado de San Luis Potosí en la lucha. Inicial con 3 iniciativas de ley que buscan el reconocimiento constitucional del trabajo de cuidados como en la Constitución a nivel estatal para reconocernos como grupo vulnerable. Obviamente, la ley de protección a personas cuidadoras del estado de San Luis Potosí, que es la que nos va a brindar un sistema estatal de cuidados donde tengamos ese reconocimiento y donde se nos adecúen las condiciones de apoyos públicos y de un sistema integral al identificarnos como personas cuidadoras que lo requerimos. Y bueno, ¿por qué involucrarnos al final las mujeres cuidadoras en el activismo? Pasamos a la siguiente diapo. Pues por esa necesidad de visibilización social, por esa necesidad de legislación que nos proteja, por el derecho que tenemos a una vida digna, por el hartazgo también que ya tenemos entre la indiferencia y la omisión de quienes deben protegernos del Estado, de la sociedad, y por la resiliencia, porque al resistir las realidades que ustedes ya vieron y escucharon, hemos sido resilientes, hemos aprendido a desafiar
a adecuar nuestras condiciones, incluso como lo vieron en el caso de Adriana, de Leti, de la señora Orte, nuestras vidas, incluso en ambientes físicos, para toda la que atendemos y para las necesidades de quienes cuidamos. Por eso nos involucramos en el activismo y pues bueno, ya nos vamos a la última diapositiva donde yo les puedo decir que pues realmente, ¿por qué las mujeres cuidadoras seguimos vivas? Seguimos, entre comillas, fuertes, que no es así, pero tenemos que hacernos las fuertes. Pues bueno, simplemente cerramos diciéndolo así, de una manera textual, concreta, clara. Las mujeres cuidadoras existimos porque hemos resistido. Ignorarnos es perpetuar la violencia de género y la violencia institucional contra nosotras y nuestros hijos y adultos mayores que están bajo nuestro cuidado. Muchísimas gracias a la maestra Beatriz Aguilera, a todas las personas que nos hicieron esta invitación. Gracias por escucharnos, por darse el tiempo de aprender más de este valioso tema. Y pues bueno, un año más de conmemorar y que sigamos resistiendo y sigamos haciendo alianzas por la educación de las personas familiares cuidadoras. Muchísimas gracias, maestra Mónica, por el acompañamiento allá presencial, Mónica Mir. Y bueno, le cedo la palabra a nuestra compañera Gracias. moderadora. Yo voy a Gracias. hacer la lectura del reconocimiento. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Defensoría de Derechos Universitarios, otorga el reconocimiento a la licenciada en Psicología Mariana Hernández Noriega por su participación como ponente en el taller Mujeres Cuidadoras Familiares Activistas entre la Supervivencia y la Resistencia, dentro de las jornadas del 25N, Conciencia y Acción por una Universidad Autónoma San Luis Potosí libre de violencia, realizadas del 20 al 22 de noviembre del 2024 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. San Luis Potosí, SLP, 21 de noviembre del 2024. Atentamente, siempre autónoma por mi patria educaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, nos vemos y estamos en contacto. Con mucho cariño recibo ese reconocimiento en manos de mi compañera, la maestra Moni, para que ella me lo haga entrega. Ya la veo este fin de semana. Y bueno, les mando un gran abrazo. Espero la otra semana poder ir a visitar a los compañeros allá en la facultad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por su atención. Gracias.